Todo comenzó en la escuela secundaria. Alguien estaba llamando a una chica llamada Lee Eun-seo. Ella se detuvo. Era otra chica gritándole, diciéndole que se mantuviera alejada de los novios de otras personas. Solo quería la atención de Eun-seo. Pero Eun-seo la ignoró. No era la primera vez que algo así sucedía. Intentó apartar esos pensamientos. Frunciendo el ceño, siguió caminando. ¿Por qué esa chica diría eso cuando ya habían terminado hace mucho tiempo? De repente, una voz masculina preguntó por qué se iba tan tarde, si había pasado algo. Y ahí estaba, la raíz de todos sus problemas. Kang Si-hwa. Ese pensamiento cruzó de inmediato por la mente de Eun-seo. El chico añadió que había estado esperándola. Sentada en el coche, pensó en cómo él era la razón principal de todo este drama ruidoso y desordenado en su vida. Kang Si-hwa había heredado solo lo mejor de su padre, un famoso actor de primera, buen aspecto y una personalidad amable. Ni siquiera se trataba de sus buenas notas. Solo su mera existencia parecía brillar, tal como su nombre. Estar demasiado cerca de este sol, pensó Eun-seo, solo la quemaría. El hecho de que todos lo llamaran el sol era ridículo. Para ella, este chico era simplemente el sol que quemaba su tranquilidad, la raíz de toda su desgracia. En otras palabras, él era su amigo de la infancia. Se conocían desde hacía 16 años, tan cercanos que a veces resultaba asfixiante. Las únicas cosas que no compartían eran sus deportes y sus lecciones de piano. Fuera de eso, todo era siempre juntos. ¿No era demasiado? Por muy unidas que fueran sus madres, ¿realmente tenía que seguir siendo así? Hasta la secundaria y ahora incluso en la universidad. De repente, Eun-seo notó que el rostro de Si-hwa había cambiado. Preguntó si había recibido un mensaje extraño. Guardando el teléfono, dijo que estaba bien. Luego preguntó si ella sabía que su sesión de tutoría había sido reprogramada. Ella negó con la cabeza. No había habido mensajes en el chat del grupo. En realidad, se alegraba. Tendría tiempo para descansar. Pero Si-hwa señaló que hoy era el cumpleaños de la chica y que en lugar de clases deberían hacer una fiesta. Bajó la ventanilla del coche, dejando que los rayos de sol entraran en el auto polarizado y siguió hablando. Dijo que su madre había estado preparando su favorito, pastel de fresa, toda la mañana. Pero Eun-seo realmente no estaba escuchando. Estaba atrapada, mirando el rostro de Si-hwa iluminado por la luz del sol que entraba. Él siempre brillaba como el sol. Todos los que lo conocían amaban esa luz. Eun-seo no era la excepción. Sentada a la mesa, sopló sus velas mientras su amigo y su madre cantaban «¡Feliz cumpleaños!». Una vez cortado el pastel, la madre de Si-hwa le entregó una pequeña caja, diciendo que era un regalo para ella. Dentro había una delicada cadena de oro con un pequeño dije, en forma de anillo con una diminuta piedra. Eun-seo quedó sorprendida. Era la joya que había querido desde hacía mucho tiempo. Preguntó cómo lo había sabido. Su madre explicó que había dudado si el colgante podría estorbarle durante el deporte. Estaba a punto de continuar, pero la criada la llamó y ella dejó a los dos solos. Una vez que la habitación quedó en silencio, Eun-seo extendió su mano hacia Si-hwa, pero él no quiso mirarla. Finalmente, él miró su mano y preguntó qué quería. ¿Quería que le tomara la mano? Ella dijo que no, que estaba esperando su regalo. Él respondió que ya estaba justo frente a ella. Eun-seo no entendía. Esperaba que estuviera bromeando, porque ¿quién viene a su cumpleaños sin un regalo? Él preguntó si quería algo más además del collar. Después de todo, tienes que saber lo que quieres antes de que alguien pueda dártelo. Dijo que tenía hasta el final del día para decirle qué quería de él. Pensando un momento, admitió que siempre había creído que su vínculo era especial, igual que él. Ruborizándose, continuó y preguntó si podían empezar a salir. Ella realmente creía que a él también le gustaba. Nunca lo había visto tan sorprendido. Literalmente se atragantó con el té que estaba a punto de beber. Lo escupió todo tras escuchar sus palabras. Sus ojos se abrieron de par en par ante su reacción. Avergonzada, Eun-seo intentó fingir que era una broma, ocultando sus verdaderos sentimientos tras el miedo y la vergüenza. Rápidamente se excusó, diciendo que iría a buscar servilletas. Su corazón latía tan fuerte que llenaba su cabeza. Su boca se movía sola, desesperada por escapar del momento. En el baño se miró a los ojos grandes que se llenaban de lágrimas. Una ola de vergüenza la envolvió. Ese cumpleaños se convirtió en su peor recuerdo. Después de eso, ambos fingieron que nunca había pasado. Ese día, ella se hizo una promesa.
nunca confesaría su amor primero. De esa manera sus relaciones nunca se romperían como lo hizo esta, pero incluso ese plan fracasó. Ahora, Lee Eun-seo tenía 22 años, estaba en tercer año de la universidad, estudiando educación física. Hacía mucho que lo había olvidado. Él se había ido al extranjero a estudiar hace tanto tiempo, que ni siquiera sabía cómo era su vida ahora. El tiempo es cruel. Habían sido amigos desde la infancia, desde que tenía memoria, había estado enamorada de él. Mientras tanto, el profesor terminó sus comentarios iniciales y comenzó a pasar lista. Era hora de empezar la clase. Pero Eun-seo estaba perdida en sus propios pensamientos. Ni siquiera podía decir cuántos años le había tomado dejar ir esos sentimientos. El profesor comenzó a pasar lista, pero Eun-seo estaba distraída por un mensaje de su amiga. De repente, llamaron el nombre de Kang Si-hwa y ella se paralizó. La piel se le erizó por completo. ¿He escuchado bien? Entonces una voz masculina le habló, preguntando si estaba fingiendo no reconocerlo a propósito. Al levantar la mirada, Eun-seo vio un rostro familiar. Era Kang Si-hwa, su amigo de la infancia. No podía creer lo que veía, y en ese momento empezó a dudar de si realmente había superado sus sentimientos. Con vacilación, susurró su nombre. Sonriendo, él simplemente confirmó que sí, que era él. Fue entonces cuando se dio cuenta, todos esos supuestos sentimientos olvidados no eran más que una ilusión. Eun-seo intentó decir algo, pero las palabras no salieron. Al escuchar sus voces, el profesor les dijo que guardaran silencio. Mientras comenzaba su clase, ella enterró el rostro en su cuaderno, garabateando sin atreverse a mirarlo. Escribió una pregunta: ¿volviste a Corea para siempre? Luego deslizó el cuaderno hacia él. Él echó un vistazo a la página, un poco sorprendido, y luego tomó un bolígrafo y comenzó a responder. Su respuesta fue vaga. Eun-seo pensó que la estaba molestando, pero él siguió escribiendo. Preguntó si ella lo había extrañado. Solo leer esas palabras la hizo estremecerse, con la respiración atrapada en la garganta. Lentamente ella respondió, no. El punto final lo hizo doler aún más. No intercambiaron ni una sola mirada durante el resto de la clase. Cuando finalmente terminó, Si-hwa habló. Preguntó si ella se iba ahora o si tenía otra clase o práctica. Ella dijo que estaba libre. Él sonrió, diciendo que en ese caso podían caminar juntos y por fin hablar de todo. Al salir, Si-hwa intentó contar los años que no se habían visto. 6 años. Había pasado tanto tiempo. Eun-seo se sintió herida de que él ni siquiera pudiera recordar algo tan simple y a la vez tan importante para ella. De repente, él se detuvo. Acercándose, preguntó por qué estaba siendo tan fría desde el principio. ¿De verdad no estaba feliz de ver otra vez a su amigo de la infancia? Su mirada la presionaba, poniéndola nerviosa. Ella no pudo decir una palabra. Sus ojos estaban a punto de llenarse de lágrimas, pero se obligó a contenerlas. No quería recordar todos esos días duros y años solitarios que había pasado extrañándolo. Le dio la espalda, intentando evitar sus preguntas. Su arrogancia empezaba a irritarla. Comenzó a alejarse, pero él la detuvo, diciendo que estaba siendo demasiado dura. Añadió que, después de tantos años separados, ella ni siquiera se alegraba de verlo, ni siquiera lo escuchaba. Eun-seo respondió que ya había contestado, pero él insistió en que lo que dijo y lo que realmente sentía eran diferentes. Haciendo una pausa, preguntó directamente, ¿le gustaba? ¿O acaso era cierto que nunca lo había extrañado? Ella se enojó de que sacara a relucir otra vez ese horrible recuerdo de cumpleaños. Una vez más, se dio vuelta para marcharse. Eun-seo dijo que se iba, pero Si-hwa no se movió. Le dijo que él no se iría. Ella se congeló. Entonces, lenta y cuidadosamente pronunciando cada palabra, dijo que la había extrañado terriblemente. Su corazón latía con fuerza, su cuerpo temblaba. Ya no tenía idea de lo que esas palabras podían significar. De repente se oyeron pasos y una chica rubia lo abrazó por detrás, totalmente inesperado. Antes de que Eun-seo pudiera siquiera procesarlo, los vio besarse. Así, de pronto, ella quedó como la tercera en discordia. Abrazándolo con fuerza, la rubia dijo que lo había extrañado tanto que no podía imaginar cuánto había esperado. Al notar a Eun-seo, la chica preguntó quién era. Si-hwa respondió con calma que solo era una amiga. Entonces la rubia se inclinó y le susurró que Eun-seo ni siquiera era su tipo, ni se parecía en nada a sus exnovias. Finalmente lo invitó a cenar con ella, si no tenía otros planes para la noche.
Al escuchar eso, Eun-seo dijo que se iba, pero Sihwa le tomó la mano, pidiéndole que esperara. Quería hablar. Volviéndose hacia la rubia, él dijo que ya tenía planes esta noche y le pidió que avisara a su hermano que lo llamaría pronto. Alejándose con Eun-seo, ella le preguntó de qué exactamente quería hablar a solas. Él solo la miró en silencio. Pensó para sí misma que, una vez más, solo la estaba usando para esquivar una situación incómoda. Como siempre. Él siempre encontraba una excusa cada vez que le convenía, y tal como esperaba, eso era lo que pasaba ahora. Ella le preguntó directamente si la había usado como excusa otra vez, añadiendo que no había cambiado en absoluto. Sujetándola de los hombros, Sihwa la acercó, evitando que tropezara con un transeúnte. Entonces preguntó si ella le invitaría a la cena, porque tenía hambre. La pregunta la dejó atónita. Lo repitió, diciendo que debía alimentar a su guapo Hubei, su junior. Eso la enfureció. Respondió de golpe preguntando por qué la llamaba su Sunbae y le dijo que se alimentara solo. Él preguntó si de verdad no le gustaba cuando la llamaba así. Había decepción en su voz. Después de todo, este era su primer encuentro en tantos años y ella ni siquiera quería cenar con él. Eun-seo se puso ansiosa. Tomando la mano de Eun-seo entre sus palmas, añadió que no tenía amigos, solo a ella. Su única y verdadera, el chico le preguntó si de verdad quería irse. Sin poder contenerse, Eun-seo admitió que ella también tenía hambre. Encantado, Kang Sihwa dijo que quería comida casera, por eso fueron a la casa de sus padres. Ya estando en la entrada, Eun-seo intentó convencerlo de comer en un restaurante en su lugar. Incluso se ofreció a pagar por lo que él eligiera para el almuerzo. Pero Sihwa dijo que últimamente eso era lo único que había estado comiendo. Realmente extrañaba las comidas caseras. Estaba a punto de aceptar su idea, pero Eun-seo señaló que la puerta ya había sido abierta y tenían que entrar. Al entrar al apartamento de la chica, Sihwa preguntó dónde estaba su madre. Ella respondió que estaba en el trabajo. Al abrir la nevera, Eun-seo se preocupó de si había algo preparado, pero recordó que estaba a dieta. Resultó que no había comida hecha. Solo fideos instantáneos, arroz y algunos yogures de dieta. Se sorprendió al ver a Sihwa aparecer de repente detrás de ella. Tuvo que inclinar la cabeza para encontrarse con sus ojos. Tratando de mantenerse firme, la chica le preguntó qué quería comer, ya que no había verdadera comida en casa. Comenzó a enumerar lo que había en la nevera, pero luego notó que él estaba demasiado cerca. El chico le habló y luego guardó silencio por un momento, acercándose aún más. Su corazón latía con fuerza. Pero todo lo que Sihwa hizo fue sacar fideos instantáneos y preguntar si podía comerlos antes de irse. Un poco después, él estaba sentado en la mesa de la cocina mientras la chica veía la televisión. Pero la atención de Eun-seo se desvió hacia cómo él suspiraba fuertemente justo después de tragar los fideos. Ella se acercó, puso un vaso de agua en la mesa y dijo que en ese aspecto no había cambiado. Sihwa nunca había comido nada picante, pero aún creía que podía soportar esos fideos instantáneos. Agradeciéndole, inmediatamente comenzó a beber agua para enfriar el ardor en su boca. Miró fijamente a Lee Eun-seo. De repente señaló que ella también lo estaba mirando demasiado de cerca. Ella se sonrojó, pero él le dijo que si quería preguntar algo podía hacerlo, no le importaba. Eun-seo dudó, preguntándose si podría empeorar las cosas al hacer todas las preguntas que tenía sobre él. Pero al oír esto, Sihwa la tranquilizó diciendo que podía preguntar lo que quisiera sin preocuparse. Ella aún no estaba segura, le sorprendía que él realmente quisiera contarle algo. Pero la curiosidad ganó sobre sus nervios, así que decidió preguntar por su vida. Le preguntó si había regresado a Corea para siempre, y si no, ¿cuándo exactamente se iría? Pero eso no era todo. Él dijo que era gracioso. Ella parecía visiblemente aliviada y siguió haciendo preguntas. Sihwa comenzó a responder, diciéndole que había regresado a Corea hacía 3 meses. Ella se molestó al saber que había estado en Corea por más de 3 meses y ni siquiera la había contactado. Quiso preguntarle sobre eso, pero el teléfono del chico sonó. Él contestó y comenzó a hablar. Por su conversación, estaba claro que era la chica con la que se habían encontrado en la universidad. Eun-seo quiso preguntarle sobre esa chica, pero no tuvo el valor. Cuando el chico dijo que la llamada había terminado, Eun-seo preguntó si era su novia. No esperaba eso de sí misma. La pregunta simplemente se le escapó. Cuando se dio cuenta, ya era demasiado tarde. Eun-seo inmediatamente comenzó a intentar excusarse por su pregunta, pero Sihwa dijo con firmeza y claridad que no.
Explicó que solo era menor, no su novia. Esa respuesta sorprendió a Eun-seo. Se notó en su rostro. Rápidamente trató de entender cómo podía ser, ya que se habían besado justo frente a ella, en la universidad. El chico no dio una respuesta clara, lo que solo la inquietó más. Después de todo, habían terminado. Antes parecía que ni siquiera le gustaba esa chica, así que Eun-seo se había sentido tranquila. Pero ahora, todo era diferente. Se hizo evidente que estaba jugando un doble juego. Si tan solo su madre supiera cómo había estado actuando últimamente. La actriz Ji Ham siempre había hecho trabajo de caridad dirigido a ayudar a las clases bajas. Incluso ahora, Eun-seo vivía gracias a muchas personas, así que siempre quiso compartir el amor que había recibido. Ella le dijo que incluso ganando bien, donar no era tan fácil. Añadió que cada vez que veía a la tía Hwaran, pensaba en esa actriz, porque también donaba mucho. De repente, la chica notó que su expresión cambió. Era como si estuviera enojado con ella. Eun-seo intentó averiguar qué estaba mal, pero él tomó su teléfono y dijo que tenía que irse. Su cabeza se llenó de preguntas. ¿Había hecho algo mal? Lo detuvo tomándole la mano. Siwa se dio la vuelta y ella le preguntó por qué estaba enojado, si había dicho algo mal. Quiso añadir más, pero él la interrumpió, diciendo que no estaba enojado con ella. Las cosas solo se volvieron más confusas. Eun-seo trató de averiguar con quién exactamente estaba enojado, pero el chico tenía otros planes. Solo dijo que la llamaría más tarde y salió directamente del apartamento. A la mañana siguiente, Eun-seo se sintió agotada. No había dormido en toda la noche, perdida en pensamientos sobre su amigo de la infancia. Su teléfono vibró y enseguida pensó que era Sihwa enviándole un mensaje. Saltó de la cama, pero resultó ser solo un mensaje promocional. Eso la calmó, pero también la dejó decepcionada. Se recostó de nuevo, repasando las cosas que él había dicho ayer, tratando de darle sentido. Mientras tanto, una asistente entró al aula, preguntando si Siwa estaba allí, ya que no contestaba su teléfono. Los estudiantes dijeron que no estaba. La mujer esperaba que no estuviera enfermo. Antes de irse, les pidió que le dijeran que pasara por la oficina del decano. Todos comenzaron a murmurar. Era raro que alguien fuera llamado por faltar solo a una clase. Un chico sugirió que quizás Siwa tenía algún tipo de conexión especial con la asistente, lo cual sonaba extraño. Los chicos comenzaron una conversación sucia sobre eso, hasta que una chica les dijo que se callaran. Más tarde, durante el entrenamiento, los pensamientos de Eun-seo regresaron a él. Aún no le había escrito desde ayer. De repente, alguien a su lado le preguntó si quería unirse a un club de Run Train, lo que la asustó bastante. Se asustó tanto con la pregunta inesperada que la chica se disculpó de inmediato. La carrera ya había empezado, pero las chicas siguieron charlando sobre alguna reunión escolar. Finalmente, Eun-seo preguntó qué era exactamente ese club de Rant. Hae-rang ya se había inscrito en 4 clubes adicionales. La compañera de clase explicó que era un club de entrenamiento aleatorio que ella misma había fundado. Hae-rang lo explicó con más detalle, rogándole a Eun-seo que se uniera a su próximo encuentro. Eun-seo preguntó quién más ya estaba en el club. La chica respondió orgullosa que ella era la primera miembro. Entonces, con los ojos brillantes, Hae-rang preguntó si su compañera también se uniría. Pero Eun-seo respondió rotundamente que no y rápidamente corrió hacia adelante, dejando a la chica atrás. Durante todo el entrenamiento, Hae-rang siguió molestándola, preguntando una y otra vez si se uniría. Nunca fueron muy cercanas de todos modos. Hae-rang siempre vencía a Eun-seo en atletismo. Bajo la presión constante, Eun-seo finalmente cedió y aceptó unirse al club de entrenamiento aleatorio. Después de la práctica, Hae-rang dijo que necesitaban hacer un chat grupal. La chica no entendía por qué. Preguntó para qué, si solo eran 2. Pero su compañera estaba segura de que eso pronto cambiaría. Bajando las escaleras, se toparon con otra chica y Hae-rang empezó a promocionar el club otra vez. En ese momento, Eun-seo recibió un nuevo mensaje. Pensó que finalmente era de Sihwa, pero una vez más era solo un estúpido anuncio. ¿Por qué seguía esperando que fuera de él? De repente, el grito de Hae-rang la sacó de sus pensamientos. Había olvidado su red y salió corriendo. Pronto la clase terminó. Camino a casa, Eun-seo se preguntaba qué debía cenar. Había planeado invitar a Hae-rang, pero no resultó, así que decidió. Pero de repente, su atención se desvió hacia una multitud ruidosa que se reunía en la cancha de baloncesto. En el centro de todo estaba Kang Siwa.
Euncio no podía creer que él realmente estuviera jugando allí, justo al lado de su campus. Se sentía como un sueño. Él nunca jugaba deportes, todo parecía sacado directamente de un drama. Aunque no era sorprendente, siempre terminaba siendo el protagonista donde quiera que fuera. Euncio siguió observándolo. De repente, él giró, la vio y la llamó, lo que al instante la hizo sentir incómoda. Quiso preguntarle algo, pero ella le gritó que no pisara la cancha durante el partido. Se le escapó por accidente, poniéndola en una situación incómoda. Él se veía un poco sorprendido, pero luego se volvió y le dijo que lo esperara para que pudieran cenar juntos. Euncio se sintió tan avergonzada. Siempre terminaba pareciendo patética frente a él. Su cara se puso roja. Momentos después, Sihua estaba parado a su lado, preguntando qué clase de espíritu deportivo valiente era ese. Pero ella rápidamente lo interrumpió, empujándole su bolso en las manos. Él le agradeció a cambio. Entonces ella se atrevió a preguntar qué hacía allí en el departamento de deportes. Mirándola directamente a los ojos, él le dijo suavemente que la estaba esperando, ya que no tenía su número. Ella quiso responderle algo, pero él inmediatamente comenzó a preguntar sobre sus planes para cenar. Ella empezó a contestar, pero entonces escuchó que alguien los llamaba. Euncio se dio la vuelta. Al darse cuenta de que la voz lo llamaba a él, decidió apartarse, ya cansada de la atención que él recibía. Pero justo cuando se dio vuelta, una fuerte mano masculina cayó de repente sobre su hombro, tirando de ella hacia atrás. Era su amigo de la infancia. Con un brazo acercándola le preguntó qué quería para cenar. Al principio, Euncio no entendía qué estaba pasando, pero luego lo comprendió. Él la estaba usando como cobertura otra vez. Mientras se alejaban de las chicas que habían intentado hablar con el chico, ella escuchó a una de ellas susurrar que debía ser su novia. Más tarde, en un pequeño restaurante, ella le preguntó sobre su vida durante los 6 años que había estado ausente. Él dijo que la gente lo había tratado con amabilidad. Luego se quedó en silencio. Un incómodo silencio se colgó entre ellos. Sihua le deslizó un pequeño plato de carne. La escena le resultaba extrañamente familiar. Eso le hizo recordar aquel horrible cumpleaños, el que no dejó más que malos recuerdos. Él actuaba como su antiguo yo, pero esta versión de Kang Sihua era completamente diferente, casi irreconocible. Ella no podía precisar qué era lo extraño, pero había algo en él que se sentía raro, demasiado raro para ser su amigo de la infancia. Era la primera vez que lo veía abiertamente enojado. Difícil de describir, pero sabía que no era el mismo de antes. Claro, la gente cambia en algunos años, pero esta incertidumbre la consumía cada vez más. La chica comentó casualmente sobre las noticias de televisión sobre G.I. Ham, incluso comparándolos a los dos. Luego preguntó por su madre, con curiosidad de si sabía que él había regresado al pueblo. Agregó que en realidad sus madres habían comenzado a hablar mucho últimamente. Eso lo tomó por sorpresa. Volvió a preguntar, confundido. Euncio se sorprendió de que él no supiera nada de su propia madre. Ella explicó que habían estado en contacto por un tiempo. Entonces lo comprendió. Quizás él ni siquiera estaba hablando con su familia en absoluto. Cuando él se fue por primera vez, su madre ni siquiera lo había sabido. Solo se enteró de sus estudios en el extranjero mucho después. Las preguntas parecían inútiles, pero aún así reunió el valor para preguntar. Sonriendo, ella le preguntó suavemente si había mantenido contacto con su familia durante esos años en el extranjero. Con sus palabras, un dolor cruzó sus ojos. Su rostro cambió al instante. Ella lamentó haber preguntado de inmediato. Se apresuró a preguntar si él estaba bien, si su madre estaba bien. Él insistió en que todo estaba bien. Él tomó su vaso de soju mientras ella seguía presionando por la verdad. De repente, un fuerte estruendo. El sonido de un vaso golpeando el suelo. No era el que tenía soju. Saltando, Euncio entró en pánico, preguntando si el chico estaba herido, si había derramado algo. Con la cabeza agachada, Sihua murmuró que estaba bien, que solo era un vaso de agua simple. El rostro de la chica se llenó de preocupación. Rápidamente llamó a un camarero para reemplazarlo. Con calma, él le dijo que simplemente lo cambiara y le entregó el vaso. Cuando ella se apartó, su cabeza volvió a caer. El dolor se extendió por su rostro. Euncio se dio cuenta de que algo terrible debía haber pasado, pero él no tenía intención de contárselo. ¿Por qué, entonces? ¿Por qué hacer esa cara como si quisiera que ella lo adivinara por sí sola?
Y cada vez que ella preguntaba, él esquivaba la cuestión. Sus estados de ánimo cambiaban de manera impredecible. Aún así, ella esperaba que su amistad no hubiera cambiado, incluso después de todos sus años lejos. Pero quizá esa esperanza era solo de ella. Cuando él ignoraba sus mensajes, ella pensaba que algo andaba mal. Sin embargo, la verdadera pregunta, ¿por qué había aparecido de repente frente a ella?, seguía solo en su mente. Cuando llegó el momento de despedirse, dijeron adiós. Fue entonces cuando ella se dio cuenta, todavía ni siquiera tenía su número. Justo entonces, él se volvió y extendió la mano. Ella pensó que solo quería un apretón de manos, pero Sihua le dijo que le entregara su teléfono. Ella instantáneamente retiró la mano, su rostro poniéndose rojo brillante. Mientras él escribía su número en su teléfono, ella buscaba excusas por sus mejillas sonrojadas. Entonces lo notó. Su número ya estaba guardado en sus contactos, pero bajo la etiqueta "no contactar". Eso lo hirió, aunque intentó no mostrarlo. En su lugar, simplemente lo cambió de nuevo a su nombre. Marcó su propio número, luego le devolvió el teléfono diciéndole que contestara de inmediato. Con el teléfono en su oído, Eun-seo escuchó su voz. De alguna manera todavía la sorprendía. Parado frente a ella, él le dijo que podía llamarlo cuando quisiera. De regreso a casa, ella abrió su nuevo chat, dudando si escribirle o no. Fue entonces cuando se dio cuenta, era exactamente el mismo número de antes. Él nunca lo había cambiado. Entonces, ¿por qué la había ignorado todo este tiempo? Ella se había preocupado pensando que algo le había pasado. Pero la verdad, que simplemente la había estado ignorando, la frustró aún más. Entrando al chat, vio su último mensaje. Buenas noches, recién enviado. Mientras tanto, Kang Sihua estaba frente a un retrato familiar, su madre, su padre y él mismo. De repente, pasos detrás de él. Una voz suave y femenina preguntó si realmente era él quien había regresado a casa. Era su madre. Ella dijo que después de que él se fue, ella y su padre se habían preocupado mucho por él. Tomando su brazo, ella le preguntó por qué nunca contestaba sus llamadas, pero solo hubo silencio. Agregó que entendía que también debía haber sido difícil para él, pero que quizá ya era hora de dejar de actuar de esa manera. Al escuchar eso, Sihua inmediatamente se apartó de ella. Ella le rogó que no pretendiera que eran extraños. Volviéndose hacia su madre, con la voz fría y los ojos vacíos, le dijo que aún quería matarla. La mujer respondió que él debería haberlo aceptado hace mucho tiempo. ¿Qué cambiaría siquiera su comportamiento? Él no dijo una palabra, solo azotó la puerta y se fue, dejándola atrás. Ella pensó para sí misma que realmente no quedaba nada bueno en él. ¿Cómo podía ser tan parecido a su madre? Sentado solo, Sihua recordó aquellos horribles momentos del pasado, cuando lo convencieron de que todo era su culpa. Las palabras "tú tienes la culpa de la muerte de Hwaran" le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Qué había hecho mal? Mientras tanto, Eun-seo observaba cómo Hae-rang levantaba un vaso de soju, animando a todo el grupo. Estaban sentados separados. Ella miraba fijamente su teléfono, pero luego escuchó a las chicas charlando cerca. Hablaban del chico nuevo que acababa de transferirse a su departamento. No podían dejar de hablar maravillas de él. Se preguntaban si tenía novia, pero Eun-seo no estaba interesada. Simplemente seguía escuchando en silencio. De repente, una chica se sentó frente a ella y le preguntó si recordaba al chico que había pasado antes. Agregó que era alto y guapo, de pie junto al aro de baloncesto. Eun-seo preguntó otra vez, fingiendo no entender. Ella intentó actuar como si no supiera nada. No había razón para llamar la atención sobre sí misma. Pero Hae-rang apareció de repente a su lado y añadió que las había visto hablando cerca del campo. Una avalancha de preguntas cayó sobre Eun-seo de golpe. La molestaba, arrastrándola de vuelta a recuerdos de los días de escuela. Y entonces, de la nada, llegó la pregunta más inesperada. ¿Estaba enamorada de él? Eun-seo lo negó rápidamente, pero se le escapó, admitiendo que eran amigos. Explicó que se conocían desde la infancia, así que eran cercanos, pero no una pareja. Alguien la interrumpió, empujando su teléfono hacia ella, pidiéndole que les diera su número. La chica se quedó congelada. Mirando hacia abajo, se disculpó y dijo que él no estaría muy contento si lo daba. Un poco más tarde, Eun-seo estaba de pie afuera, todavía mirando fijamente su teléfono. Desplazándose por los mensajes de Sihua de la noche anterior, se preguntaba ¿por qué seguía esperando a que él le escribiera? Estaba a punto de irse cuando escuchó voces a la vuelta de la esquina. El tono no era amistoso. Al mirar por encima de la pared, vio a dos chicos que se burlaban de otro alumno. No sabía quién era,
pero era obvio que los mayores lo estaban acosando. ¿Qué debía hacer? La curiosidad tiraba de ella. ¿Quién era ese chico? De repente sus ojos se encontraron. Su corazón dio un salto. Eunseo se dio cuenta de que estaba a punto de convertirse en una pelea. Decidió ir a buscar ayuda. En un mundo tan duro, ni siquiera podías caminar en paz. Todos simplemente fingían no ver. Justo cuando estaba a punto de intervenir, un fuerte golpe resonó. El abusador había caído al suelo. El chico al que molestaban salió de detrás de la esquina. Le resultaba extrañamente familiar a Eunseo. Quería preguntarle algo. Pero en el momento en que pronunció la primera sílaba, él desapareció, corriendo justo a su lado. Airang lo había visto todo. Se apresuró a acercarse, bombardeando a su amiga con preguntas. Le preguntó si ese chico la había lastimado. Eunseo la tranquilizó. Estaba bien, no había pasado nada. Más tarde esa noche, la chica subía al 8º piso de su edificio. Estaba agotada. No podía entender cómo Airang siempre tenía tanta energía. Todo lo que quería era una ducha y dormir. Pero inesperadamente, sentado en su pasillo, estaba Sihua. Él le preguntó por qué había llegado tan tarde a casa. Un rato después, Eunseo intentó llamar a su madre, pero solo obtuvo el buzón de voz. Mientras tanto, Sihua caminó hacia una de las puertas a punto de abrirla, pero ella lo detuvo. Bloqueándola con su cuerpo, la chica le dijo que esa era su habitación. Él preguntó entonces dónde estaba la suya. Ella se quedó en shock. Le dijo que no había manera de que su cuarto estuviera en su casa. Entonces, con una sonrisa burlona, Sihua preguntó si su madre no le había dicho que él viviría con ellas a partir de ahora. Eunseo estaba completamente atónita, pero el chico no se detuvo. Seguía intentando encontrar su habitación. Abrió otra puerta. Ella se apresuró a detenerlo, diciendo que era su gimnasio. Asomándose por encima de su hombro, se dio cuenta de que todo su equipo de entrenamiento había desaparecido. Él ya se estaba quitando la chaqueta. Fue entonces cuando ella preguntó si realmente iba a vivir allí, con su familia. Eunseo no podía comprender por qué su propia madre no le había contado algo así. Ella era su hija, después de todo. Solía sentirse avergonzada por situaciones como esa, especialmente cuando su madre decía que, de ahora en adelante, iría a la escuela junto con Sihua. Lo que la sorprendió aún más fue que no fue su madre quien se lo dijo directamente. Su madre le escribió a él por mensaje en su lugar. Lo mismo con todo ese asunto de toma clases de piano con la tía Huara junto con Sihua. Ya había empezado a sospechar que su madre podría ser la que movía los hilos, ya que era totalmente capaz de hacer cualquier cosa. Y no era la primera vez. Fue entonces cuando Sihua le dijo que había dejado su casa más temprano ese día. Pero incluso después de escucharlo, ella todavía no podía creer lo que realmente le estaba pasando. Unos minutos después de empezar a hablar, él le preguntó con toda naturalidad cuánto tiempo planeaba quedarse allí, porque necesitaba ducharse. Al oír eso, Eunseo se sonrojó de inmediato y negó que se quedaría mucho tiempo. Luego cerró de golpe la puerta del baño, mientras él solo sonreía con arrogancia y reía. Ella sabía que había caído otra vez en su pequeña trampa, pero una vez que él saliera, tendría que preguntarle en serio sobre todo esto. Sirviéndose un vaso de agua para calmarse, seguía preguntándose en qué estaba pensando su madre al dejarlo vivir con ellas. Ya eran adultos. Un poco más tarde, Sihua salió de la ducha con un albornoz negro, el cabello mojado, el agua escurriendo por su cuerpo. Eunseo nunca esperó que ya hubiera traído sus propias cosas, incluso un albornoz para ducharse. Tratando de mantener la calma, apartó la mirada y le dijo que se vistiera y viniera a hablar a su cuarto. Necesitaban discutir las cosas. De repente, él se inclinó y le preguntó de qué quería hablar. Su cuerpo estaba justo frente a sus ojos, y eso la puso nerviosa. Ella lo empujó con las mejillas encendidas y le repitió que primero se vistiera. Él se sorprendió un poco. Ella lo había empujado más fuerte de lo que esperaba. Incluso le dolió un poco. Así que decidió no insistir y de hecho fue a cambiarse a ropa normal. Mientras tanto, ella escribía a su madre preguntando dónde estaba. Unos minutos después, él volvió con una sencilla ropa blanca de estar en casa y le preguntó qué quería hablar. Ella le dijo que se sentara. Pensando en lo de vivir juntos, tomó un cuaderno y un bolígrafo. Necesitaban reglas, de lo contrario, solo se estorbarían todo el tiempo. Él parecía aliviado. Honestamente, pensó que ella lo echaría en cuanto regresara vestido. Ella no sabía qué decir. Él le contó que había dejado su casa y daba la impresión de que había algo muy pesado detrás. Pero, ¿sería verdad?
¿Qué pudo haber pasado en su vida que ni siquiera podía contárselo? Él casi parecía medio dormido, pero le dijo que empezara a escribir sus reglas. Regla 1. Estar vestido, nada de albornoces. Regla 2. No entrar en la habitación del otro sin permiso. Regla 3. En la escuela, fingir que no se conocían. Ella agregó que inventaría más reglas después si era necesario. En ese momento, él tomó el bolígrafo, diciendo que también tenía una regla. Empezó a escribir mientras Eun-seo lo miraba con curiosidad. Su regla decía, una vez al día, tenían que hacer algo juntos. La tomó por sorpresa, pero él explicó, nada especial, solo comer juntos, por ejemplo. Agregó que comer solo era demasiado solitario, especialmente porque realmente no tenía amigos, ni siquiera podía hablar coreano correctamente. Después de pensarlo, ella se negó. Dijo que él tenía muchos otros amigos con quienes comer. Su rostro cayó de inmediato. Al ver su expresión, pensó que quizá había sido demasiado dura y que podía haberlo lastimado. Entonces él dijo que si no aceptaba su regla, él tampoco seguiría las suyas, y empezó a quitarse la camiseta. Ella gritó, furiosa, preguntando si había perdido la cabeza y por qué se estaba desnudando. Cubriéndose la cara con una hoja de papel para no verlo, gritó que le contaría a su madre cómo se estaba comportando. Siwa se acercó y le dijo que intentara contarlo. Realmente creía que su madre se pondría de su lado. Eun-seo aún lo creía. Por mucho que su madre amara a otras personas, seguía siendo su hija y se pondría de su parte. Unos segundos después, ella cedió y gritó que estaba bien, que lo entendía. Solo que se pusiera la camiseta de nuevo, aceptaría su regla, siempre y cuando no hubiera nada raro en ello. Él se volvió a poner la camiseta y le preguntó qué quería decir con raro. Ella seguía sonrojada. Realmente estaba avergonzada de lo bien formado que estaba su cuerpo. Dijo que solo no quería que él exigiera algo incómodo o difícil. Él rió y le dijo que no se preocupara. ¿Por qué iba a hacerle la vida más difícil? Parecía que habían resuelto sus reglas para vivir juntos, y eso era todo. Pero de repente, el teléfono de la chica sonó. Era su madre. Al contestar, notó que Siwa la miraba con una sonrisa suave. Ella decidió entrar en otra habitación para hablar. El chico parecía un poco sorprendido, pero no dijo nada. Nerviosa, le dijo a su madre que Kang Siwa había aparecido y había dicho que viviría con ellas, porque ella lo había permitido. Su madre lo confirmó, dijo que él estaba pasando por un mal momento y que tenían que ayudarlo, pero Eun-seo no podía entender. ¿Por qué no se lo dijo primero? Ya eran adultos, no era fácil vivir juntos así. Ella estaba enojada con su madre, hasta que de repente su madre reveló que Hwaran había muerto. Al oírlo, Eun-seo se quedó helada de shock. Ahora, al darse cuenta de lo que él había pasado, empezó a verlo todo de otra manera. Lo pensó bien y decidió. No podía dejar a Sihwa solo, no cuando estaba así. Y ahora, aunque fuera un poco tarde, sabía que tenía que cuidarlo. Siempre había sabido que su madre prestaba especial atención a la tía Hwaran y a Kang Sihwa, pero nunca entendió por qué. Pensamientos como esos solían venirle a la cabeza, a veces incluso le dolían, pero en este momento, eso no era lo importante. Después de la llamada, ella volvió a la habitación disculpándose por tardar tanto. Le preguntó qué estaba haciendo. Él respondió tranquilamente que estaba viendo una película que no había terminado la última vez. Curiosa, le preguntó qué tipo de película era y si siquiera le gustaba. Luego añadió que ella también quería verla con él. Se sentaron allí en silencio mirando, pero su mente seguía dando vueltas a una sola cosa. Hwaran ya no estaba. También recordó el momento en que él le advirtió que no le contara a su madre, como si su tía alguna vez se pusiera de su lado. A mitad de la película, de repente él le preguntó, si pudieras volver a cualquier época, como en esta película, ¿a dónde querrías terminar? La pregunta la tomó desprevenida. Él explicó que el héroe de la película podía vivir en el pasado con el que siempre soñó. Simplemente tenía curiosidad. ¿Qué momento querría revivir ella? Con cierta timidez admitió que realmente no tenía tal momento. En el fondo sabía, ahora no era el momento para confesiones. En su lugar, le preguntó, ¿tenía él algún recuerdo al que quisiera volver? Tras una pausa, él dijo que no, porque ¿qué cambiaría siquiera si lo hiciera? Además, añadió, el presente siempre se siente insatisfactorio. Eso es la vida. Ella notó lo calmado que sonaba, pero por dentro podía sentir que no era toda la verdad. De repente, con antojo de helado, le dijo que iría a comprar uno y que le traería uno también. Pero al salir, su pecho se sentía apretado, pesado.
Para su sorpresa, el chico fue con ella a la tienda. Agarró demasiado helado, pero explicó, ella solía comer 2 o 3 de una sola vez. Luego la molestó diciendo que no era solo con el helado, con los hot dogs también. Ella se molestó, insistiendo en que ya no era así. Después de esa pequeña charla de comida, él le preguntó si de verdad estaba bien caminando descalza con chanclas. Hacía frío afuera. Pero ella no podía apartar el pensamiento de la muerte de Hwaran. Sabía que no podía dejar solo a Sihwa en este estado. Como él no se lo había dicho directamente, ella tenía que actuar como si no lo supiera, al menos hasta que él estuviera listo. No quería ser la primera en preguntar, pero tampoco sabía qué más hacer. De repente, simplemente dejó de caminar. Él lo notó enseguida. ¿Por qué se detuvo así? Era demasiado. Sintió que se quebraba, lista para llorar. Susurró una disculpa por su estado. Él sugirió que se sentaran un rato. Tenía algo que necesitaba decirle. Se sentaron en un banco, con el helado en la mano, listos para hablar. Cuando por fin dijo que tenía algo que compartir, ella pensó que hablaba de la tía Hwaran. Entró en pánico por dentro. ¿Qué podía decir para consolarlo? ¿Qué podía hacer? Pero en su lugar, él de repente dijo, «Me estás mirando». Explicó que ella a menudo lo miraba así. Usualmente fingía no darse cuenta, pero esa noche su mirada era tan intensa que no pudo ignorarla más. Justo después de eso preguntó, «¿Has escuchado sobre mi madre?» Ella respondió con tristeza que sí, disculpándose por nunca haber dicho nada. Todavía comiendo su helado, él le dijo que no había nada por lo que disculparse. Estaba bien. Ella sabía que no debía presionar, no debía preguntarle si estaba bien, pero su corazón se hundió. No importaba qué palabras intentara encontrar, ninguna podía consolarlo. Simplemente no había nada que pudiera decir. Él se inclinó un poco, listo para compartir algo suyo. Ella se sintió incómoda, inquieta. Entonces le dijo, su padre tenía otra mujer. Impactada, ella le pidió que lo repitiera. Él dijo que lo había descubierto hacía mucho. Una vez incluso recibió un mensaje de un número desconocido, solo una foto. En ella había un hombre y una mujer. No sabía si eran sus padres juntos o dos desconocidos. En aquel momento quedó en shock. Ella le preguntó si esa fue la razón por la que de repente cambió y si fue por ese extraño mensaje. Pero él simplemente lo había ignorado, diciendo que no pasaba nada. Desde ese día, sin embargo, la foto lo perseguía. ¿Debería decirle a su madre o guardar silencio? Al final nunca se lo dijo. Solía creer que tenía la familia perfecta y estaba aterrorizado de que sus palabras pudieran destruirlo todo. Pero ese no era el único problema. Ella se preguntaba a dónde iba con todo esto. Él continuó. En aquel tiempo pensaba que el silencio arreglaría todo, que las cosas volverían a la normalidad, pero no lo hicieron. En su lugar, se sintió culpable de que era su culpa, de que su madre había muerto por él. Después de que ella falleciera, pasó mucho tiempo solo. No tenía a dónde ir, no tenía energía para moverse. Y sinceramente, tampoco tenía opción. Un pedazo de helado cayó al suelo. Al chico se le había quitado el apetito a mitad de la historia. Más tarde regresó a Corea, aunque en realidad nunca quiso hacerlo. Su padre le envió una carta pidiéndole que volvieran a ser una familia, no como antes, sino esperando sinceramente que pudieran vivir juntos sonriendo otra vez. Eso lo hizo llorar, y así, por las circunstancias de su vida, regresó a Corea. La mujer con la que su padre había estado involucrado seguía allí, y por supuesto, eso lo hacía sentir incómodo. Pensó que no recordaría su rostro, pero en el momento en que la vio, la reconoció al instante, y eso lo sorprendió. Más tarde, esa mujer empezó a comportarse como si reemplazara a su verdadera madre. En la casa donde habían vivido con su madre y su padre, ella actuaba como si lo entendiera todo, como su madre, pero él no podía soportar que simplemente hubiera tomado su lugar. Esa fue la razón por la que decidió dejar su hogar. Ni siquiera podía respirar en el mismo espacio que ella. La chica notó una diferencia en cómo se veía Sihwa comparado con la persona que siempre había conocido. Antes solía brillar intensamente, tal como su hermoso nombre. Siempre sonreía y se mostraba confiado. En cualquier multitud destacaba, la gente siempre lo elogiaba y lo felicitaba. Otros hablaban constantemente de él y lo envidiaban, como si no tuviera debilidades ni problemas. Algunos decían que era especial, siempre mimado. Era el tipo de chico con talento y oportunidades desbordantes, capaz de conseguir lo que quisiera. Y de repente, todo se dio vuelta, y ya no era nada como su antiguo yo.
Aún así, decidió llevarse una tarjeta con dinero. Explicó que en realidad había querido dejarlo todo atrás, pero era demasiado difícil simplemente marcharse. Esa mujer probablemente solo quería que aceptara la situación o que desapareciera en silencio. Pero él no quería rendirse tan fácilmente, aunque al final aún vivía del dinero de su padre. Y pensando en eso, también se consideraba basura. La chica pensó que Sihua tenía sus propias circunstancias y esperaba que, si entendía lo que le había pasado, pudiera comprender lo que él trataba de mostrarle. Ella solo quería que él le contara todo lo que estaba pasando con él. Más precisamente, pensaba que podría llegar a entenderlo y, a través de eso, resolver todos sus problemas. Ahora, Eun-seo se dio cuenta de lo egoísta que era ese pensamiento. Con sus breves historias y palabras, no podía ver el panorama completo. Aún así, solo quería estar de su lado, así que lo abrazó. Al sostenerlo, trató de explicarle que era normal que los padres actuaran así y que no debía sentirse como un parásito. Le sugirió que lo pensara como una venganza, gastando el dinero sin culpa. Después de todo, su padre tenía suficiente. Siguió abrazándolo, diciéndole que no era su culpa, que él no tenía la culpa. Él se sorprendió de que ella quisiera apoyarlo de esa manera. Le preguntó, ¿de verdad tengo que gastar todo el dinero de esta tarjeta de mi padre? Eun-seo le sugirió que comprara lo que quisiera y además le pidió que tirara esa bata rara. Se veía terrible. Él se rió sorprendido. Después de todo, era una bata de diseñador. Ella se sorprendió de que esa marca incluso hiciera batas y rió diciendo que no era raro que se viera tan lujosa. De repente, él tocó su mano que descansaba en su hombro, diciendo que estaba hablando tonterías, y preguntó si en serio estaba tratando de consolarlo. Ella se puso nerviosa, sonrojándose, e insistió en que hablaba en serio, que no estaba bromeando. El chico le sostuvo la muñeca, se inclinó muy cerca de su rostro y le preguntó si realmente lo decía en serio. Ella se dio cuenta de que la situación se estaba intensificando. Estaban demasiado cerca. Se miraron a los ojos, una pausa incómoda se alargó entre ellos. Los labios de Sihua estaban tan cerca que ella podía sentir su aliento. Sus ojos estaban fijos en ella. Al momento siguiente, él la besó suavemente. Eun-seo no podía creer que lo estuviera besando, pero de repente él colocó una mano sobre su hombro. Continuaron mirándose, ambos conscientes de lo que podría suceder. Él se apartó diciendo que había cometido un error y que no debería haber hecho eso. Eun-seo quedó atónita, incapaz de entender lo que acababa de pasar, y él tranquilamente sugirió seguir adelante. Un momento después le deseó buenas noches. Una vez en la cama, la chica no pudo dormir, pensando en lo ocurrido esa noche. Kang Sihwa también estaba en shock, incapaz de comprenderlo. Recordó la escuela, un castigo en el que tuvo que correr en círculos. El chico no discutió, aceptándolo tranquilamente, ya que nunca había corrido antes, y ahora era un trato especial. Pero de repente oyó a una chica gritarle. Eun-seo le preguntó si le dolía hacer el castigo. Él se sorprendió, señalándose a sí mismo. ¿Te refieres a mí? Ella no entendía por qué se quedó en silencio al oír eso. Si hubiera dicho una palabra, todos se habrían callado. Aún así, decidió responder que simplemente no le prestaría atención, y añadió que no tenía sentido enojarse, pero a ella no le gustó eso. Entonces la chica se enojó, ya que estaba de su lado, no del de los demás, y repitió esa misma frase para él otra vez hoy. El chico se rió en casa pensando que era un poco tonta. Después de todo, ella no había cambiado en absoluto, y se dio cuenta de que Eun-seo realmente aún lo amaba. Todo esto sucedió durante el examen final de jardinería, donde solo necesitaban entregar un diario y fotos, pero parecía que ella empezaba a quedarse dormida. Trató de resistirse al sueño para no cabecear durante el examen. Ese semestre estudiaron primeros auxilios y reanimación, tanto teoría como práctica. Aún no podía saber si era realidad o algún sueño. De repente gritó que él se había vuelto loco. Al mirar alrededor, se dio cuenta de que su grito había sobresaltado a la gente cercana, ya que estaba en una florería entre otros. Ella se puso nerviosa, incapaz de elegir flores, porque todas eran tan hermosas. No sabía qué escoger. ¿Quizás algo fácil de cultivar? Notó una begonia, que era barata. Le dijeron que era poco exigente y accesible, y que florecería en solo una semana. Eun-seo se alegró y de inmediato eligió la flor, decidiendo comprarla. Pero los vendedores añadieron un dato interesante. En el lenguaje de las flores, esa planta simbolizaba el amor no correspondido, por lo que las colegialas la compraban a menudo.
Le sugirieron colocarla en el mostrador, y cuando su amiga también eligiera una flor, podrían pagar juntas. Pero ella se molestó, diciendo que aún pensaría en otras opciones. Caminando por la tienda, la chica notó otra flor. Cuando preguntó por ella, le dijeron que era difícil de cuidar y poco adecuada para la tarea. No sabía si elegir la flor fácil de cuidar, que simbolizaba el amor no correspondido, o aquella que era muy exigente. Decidió primero escoger una maceta para la flor y luego elegir la planta para hacer la elección más sencilla. Mientras revisaba la tienda, vio a ese chico detrás del cristal. Hoy se veía muy lindo y vestido con estilo. Al darse cuenta de que era Kang Si-hwa, se asustó y decidió esconderse para que no la viera. Él, junto con otros chicos, entró en la misma tienda y su grupo notó los girasoles. Ella se asustó de que él también estuviera allí, pero no entendía por qué estaba en ese lugar. Escuchó su conversación sobre qué flores le gustaban. Él dijo que su madre cultivaba muchas, así que sabía un poco sobre ellas. Eun-seo no lo comprendía, ya que realmente parecía indiferente. Comenzó a enojarse con él allí mismo, en la florería, con gente alrededor. Sin embargo, al darse cuenta de su error, se calmó rápidamente y dejó de enojarse. Sonriendo, la chica tomó una maceta al azar sin siquiera mirar dentro. El vendedor señaló que parecía que le gustaban las flores lindas, pero ella realmente no entendía lo que eso significaba. Vio que solo era una maceta con tierra y un único guisante con una boca dentro. Aún así, decidió llevárselo para la tarea. Aunque se decía que la flor simbolizaba el amor no correspondido, ella la tocó con su dedo. Pero no lo veía como un amor no correspondido, simplemente lo notó, pensando, ¿no es raro no darse cuenta de esto? Después de todo, recordó que el vendedor le dijo que debía regarla cuando las hojas exteriores empezaran a marchitarse. Si seguía las instrucciones, no sería difícil. Al mirar la planta de nuevo, Eun-seo se sorprendió un poco. Siempre se veía así. Recordó añadir de inmediato una foto al diario del jardinero y fotografió la maceta. De repente notó un mensaje que le habían enviado, mostrando una foto de un grupo de personas reunidas alrededor de una mesa. La invitaron, ya que era una reunión de estudiantes de primer año y estaban sentados juntos. Ella se sorprendió, pero decidió no ir y respondió que iría la próxima vez. La chica se dirigió a otro lugar. Necesitaba salir en la estación Ganbyeon. Parecía quedarse dormida en el metro, pero despertó cuando oyó que las puertas estaban a punto de cerrarse. Corrió hacia la salida, dándose cuenta de que quizá había dejado su teléfono en la mesa. Un chico con gafas lo recogió, pero luego escuchó que ella le llamaba para que le devolviera su teléfono. Las puertas se estaban cerrando y no había tiempo para discutir. Ella logró agarrar su teléfono y estaba feliz. El chico se sorprendió, era gracioso y el momento valía la pena grabarlo. Oyó que alguien lo había grabado y era genial y divertido. Pero al mirar el asiento notó el mismo teléfono. Al ver el fondo de pantalla se dio cuenta de que no era su teléfono en absoluto. Unos segundos después comprendió que la chica había olvidado su teléfono y él, sin prestar atención, accidentalmente le había dado el suyo. La chica aún no se había dado cuenta y estaba de buen humor, aunque casi había perdido su parada de metro y casi había olvidado su teléfono, sin ser consciente de nada. Eun-seo fue al gimnasio, ya que el ejercicio físico siempre era el mejor remedio para el dolor de cabeza, y los pensamientos extra desaparecían rápidamente. Después del gimnasio, decidió ducharse y hacer algunos estiramientos. Mientras se bañaba, se dio cuenta de que sería mejor usar una bañera grande, ya que era más espaciosa. Allí no era muy conveniente. Se preguntó cómo Si-hwa cabía en esa bañera considerando su mayor altura, pero decidió no pensar demasiado en él. En el baño caliente, después de una buena actividad física, comenzó a sentirse somnolienta. De repente, sus pensamientos empezaron a divagar en fantasías o sueños donde Si-hwa inesperadamente entraba a su baño mientras ella se bañaba. Al darse cuenta de sus pensamientos, abrió los ojos de inmediato y se sonrojó. Eun-seo se enojó consigo misma por pensar en él otra vez. Se había vuelto loca y todo esto era por la situación anterior, cuando casi se besaron. Pero ella trató de no darle vueltas para evitar pensar demasiado. Decidió que debía distraerse y hacer estiramientos, ya que solo el ejercicio la salvaba de los pensamientos extra. Cuando estaba a punto de salir del baño, escuchó ruidos extraños. Parecía que Kang Si-hwa ya había regresado a casa y entró en pánico. La chica se sonrojó profundamente, de repente dándose cuenta de que había olvidado traer su ropa al baño. No sabía qué hacer y entró en pánico, buscando su teléfono.
Se alegró de haberlo llevado consigo, pero cuando intentó encenderlo estaba apagado. Eun-seo empezó a pensar en qué hacer. Una opción era correr rápidamente de regreso a su habitación mientras Si-hwa estuviera en la suya. Pero se dio cuenta de que si hacía eso podría ocurrir una situación inesperada. Por ejemplo, que él la escuchara y saliera de su habitación preguntándole qué hacía. Se enojó y decidió no hacerlo. Tampoco quería simplemente esperar en el baño, en caso de que él quisiera ir al baño. Eun-seo volvió a entrar en pánico, sin poder decidir qué hacer. Decidió abrir la puerta un poco primero, para evaluar la situación. Miró alrededor y decidió llamarlo por su nombre para ver si estaba allí. Entonces la chica recordó que él podía decidir hacer una broma y esconderse. Después de todo, de niño solía hacerlo y la asustaba. Pero al mismo tiempo comprendía que ahora eran adultos y tales bromas serían una locura. Reunió valor y gritó fuerte, preguntando por qué no respondía si estaba en casa. Pero después de eso, no oyó ninguna respuesta. Repitió que sabía que estaba en casa y le dijo que dejara de fingir. Unos segundos después, decidió revisar todas las habitaciones y se dio cuenta de que realmente no estaba en casa. Eun-seo se enojó, dándose cuenta de que había entrado en pánico por nada, pensando que él podría estar allí. Salió tranquilamente del cuarto, se vistió y fue a comer. Mientras comía, la chica vio una notificación en su teléfono. Si-hwa le había pedido que comiera sin él ese día. Se sintió avergonzada, ya que ya había comido, y parecía que él solo la invitaba a comer juntos cuando le convenía. De repente se preguntó si él siquiera conocía el código de entrada de la puerta, así que decidió enviárselo por si acaso. La chica empezó a preocuparse un poco, preguntándose si algo le había pasado. Pero después de unos minutos, dejó el teléfono a un lado y se acostó en la cama. Al día siguiente, el chico que había confundido su teléfono se reunió con su amiga, quien le preguntó si la persona ya le había devuelto el teléfono, ya que no era normal reaccionar con tanta calma. Ella le sugirió que fuera a la policía y mientras tanto simplemente comprara un teléfono nuevo. Pero el chico dijo que el teléfono simplemente estaba apagado, no que alguien lo estuviera ignorando. Durante su conversación, Si-hwa se acercó y preguntó por qué Yuna estaba regañando otra vez al chico. La chica explicó de inmediato que a Yuan le habían robado el teléfono, por lo que debería encontrar a la persona e ir a la policía. Él apoyó la idea, pensando que lo mejor era comprar un teléfono nuevo, ya que nadie lo contactaba, y en lugar de eso, estaban escribiendo a Yuna. Ella preguntó si él aún tenía clases, ya que las suyas habían terminado en la mañana, aunque habían sido aburridas. Si-hwa le preguntó qué clases había tenido. Yuna respondió que era inglés universitario, y como él no tenía clases después del almuerzo, le sugirió salir a caminar. Ella quería visitar una nueva cafetería con él, y el chico preguntó dónde estaba. En ese momento, Eun-seo pasaba con su amiga, y lo notó y le prestó atención. Al mirar, vio a una chica que le tomaba la mano. Ella dijo que él estaba vivo y bien, y que todo estaba bien con él. Y añadió que no había necesidad de preocuparse por nada, ya que no le había pasado nada. Airang pensó que al menos la saludaría, pero la chica respondió que él había estado allí con una amiga. De repente, le preguntó si habían peleado. La chica apretó una lata de Coca-Cola con enojo. Parecía que esa pregunta despertaba algunas emociones en ella, y respondió nerviosamente que no había habido ninguna pelea en absoluto. Eun-seo revisó su teléfono y vio un chat donde sus compañeros preguntaban quién bebería hoy y se lo contaron. Otra chica añadió que debía escribir que ella también iría. En el chat, los compañeros comenzaron a preocuparse por Hae-rang, ya que había dejado de responder a los mensajes, y le pidieron que revisara su teléfono. Al poco tiempo, Si-hwa ya estaba en esa cafetería, que tenía un ambiente muy divertido. Observaba a la gente y escuchaba sus conversaciones. A uno de los chicos no lo dejaron entrar al salón para trabajar, ya que los clientes se asustarían de hacer un pedido. Sus miradas se cruzaron. Para Si-hwa, ese chico vestido de negro parecía algo frío. Momentos después, su amigo llegó al café, donde se suponía que debían encontrarse. Al mismo tiempo, Eun-seo estaba relajándose con sus compañeros de clase, quejándose de cómo alguien la estaba irritando. Hoy ella era el centro de atención. Decidió ser la que bebiera por todos. Le aconsejaron que no bebiera demasiado, ya que no era la mejor idea. Se tomó de un solo trago una jarra entera, pensando que era cerveza, pero resultó ser algo más fuerte. Su amiga Hae-rang se sintió un poco avergonzada por ella y lamentó no haberla detenido.
Pero Eun-seo se sentía simplemente maravillosa y pensaba que estaba perfectamente bien. Después de un tiempo empezaron a dispersarse y Jae-rang se despidió de algunos de los chicos. Ahora venía la tarea más difícil. Se quedó con su amiga. No sabía qué hacer con ella, ya que estaba bastante ebria. Jae-rang pensó en llevar a la chica a su casa, pero enseguida descartó esa idea, pensando que no era apropiado. Intentó despertarla para que al menos le dijera dónde vivía, ya que lo había mencionado antes, pero ahora lo había olvidado. En ese momento, Sihwa se acercó por detrás, las vio y preguntó qué estaban haciendo afuera. Jae-rang se asustó al ver que era él quien se les había acercado. El chico se acercó a Eun-seo y le preguntó si estaba bien. Le preguntó si al menos podía caminar sola hasta su casa. Cuando ella levantó la vista y lo vio, lo insultó un poco llamándolo cabra. Parecía que ni siquiera Jae-rang esperaba escuchar eso, y mucho menos Sihwa. Su amiga explicó que Eun-seo se había pasado con el alcohol, ya que generalmente no lo toleraba bien. Él reaccionó con calma, sonriendo, y dijo que lo entendía todo. El chico intentó hacerla volver en sí y le sugirió que fuera con él. Jae-rang encontró eso sospechoso y dijo que estaba bien, que ella misma la llevaría a su casa. Él le preguntó si sabía dónde vivía la chica. La amiga respondió que sí, ya que había estado allí antes, pero enseguida recordó que lo había olvidado. El chico dijo que en ese caso él mismo la llevaría a casa. Ella se sorprendió mucho sin entender por qué quería llevársela. Sihwa cargó a la chica en su espalda y le dijo a Jae-rang que debía saber que ellos vivían juntos. Ante esta noticia, ella quedó completamente en shock, pero no pudo hacer nada. Después de un rato, Eun-seo recuperó la conciencia y no entendía lo que pasaba, ya que no sentía ningún esfuerzo, pero el suelo bajo sus pies se movía. Pensó que solo era otro sueño. El chico notó que se había despertado y le preguntó si realmente lo estaba. Al darse cuenta de la situación, ella se confundió y se sonrojó, ya que él la llevaba a cuestas de regreso a casa. Pero después de unos segundos lo aceptó porque en realidad era cómodo estar cerca de él. Eun-seo le preguntó qué había estado haciendo ayer, ya que no había regresado a casa. Pero el chico no le dio una respuesta concreta, y la chica empezó a enojarse. Ella se había preocupado por él y ni siquiera podía responderle a su pregunta. Ya estaban casi en casa, pero la chica empezó a pedirle que la dejara bajar. No entendía cómo él sabía dónde estaba. Eun-seo empezó a enojarse y a sonrojarse, pensando que ella misma lo había llamado y esperaba no haber hecho nada malo. Estaba molesta porque siempre terminaba viéndose ridícula frente a él. De repente, en un momento, la chica empezó a perder el equilibrio. Empezó a gritar que podía caerse de lleno sobre el asfalto, pero al cerrar los ojos y esperar unos segundos no entendió qué pasaba. El chico logró atraparla y repitió que debía tener más cuidado. Notó que ella caminaba en zigzag, así que se aseguró de que no se cayera. En ese momento, ella quiso preguntarle por qué la había besado aquella vez, pero no pudo reunir el valor. Él la sostuvo suavemente por la cintura y ella se sonrojó, pensando en cómo hacer su pregunta. En ese instante se dio cuenta de que todavía tenía la mano en su cintura y no la había soltado. Eun-seo no sabía cómo comportarse en esa situación. Sihwa notó que algo iba mal. La chica temblaba ligeramente y estaba callada, y pensó que se sentía mal. No entendía por qué ella se había sorprendido tanto con una simple broma. El chico la giró para mirarla de frente para poder ver su rostro y le preguntó si estaba llorando. Al mirarlo, la chica le pidió que la dejara ir. Sihwa pensó en cómo ella se había asustado tanto por su simple broma. En ese momento, ella empezó a sentirse mal. Unos instantes después miró la camisa de él y notó el logo de una marca cara. Se enojó y comenzó a llorar, aunque no estaba claro por qué. Mil gracias por acompañarnos. Tu like y suscripción hacen posible que sigamos compartiendo más capítulos increíbles. Nos vemos muy pronto con nuevas historias que te van a encantar.